para nosotros en esta jornada? Mira, no hay grandes temas objetivamente en el contexto de un gobierno fortalecido. Te diría que lo más importante en términos de política institucional va a ser lo que pueda suceder allí en la Cámara de Diputados con primero la definición de efectivamente cómo quedan conformados los bloques. Recordemos que eh, la Libertad Avanza ha ido tejiendo una serie de acuerdos individuales. Dábamos cuenta la semana pasada del caso, perdón, ayer de los casos de los diputados santafesinos Bongiovanni y Razzini que pasaron a las filas de la Libertad Avanza, y en ese goteo que ha ido construyendo la Libertad Avanza están hoy por hoy discutiendo la primera minoría al peronismo, a partir de lo que no se sabe efectivamente que puedan hacer los gobernadores y su ambición de tallar de manera mucho más determinante en el entramado legislativo, de hacerse fuertes a partir de allí, y no son pocos los que se ven tentados a la posibilidad de armar un bloque propio, con el que podría aparecer el escenario de una disminución que coloque a la Libertad Avanza como primera minoría en estas circunstancias. Todo eso está por verse, hay operaciones de todo tipo, desde el punto de vista de lo que se dice como dato realista y lo que tiene más que ver como intención de operaciones políticas, pero más o menos la cosa puede ir por allí en esta mañana de martes, porque se vencen los plazos, porque fundamentalmente la importancia o no de quien tenga esa primer minoría mmm, predispone al armado luego de las comisiones, a la conformación de las comisiones, que son el verdadero motor de la gestión en las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Por eso la expectativa allí en diputados, en senadores, más allá de los amagues del propio espacio de la Libertad Avanza, no parece haber un escenario tan cambiante para los intereses del peronismo, aunque insistimos que la elección del 26 de octubre ha dejado una serie de señales políticas que, si uno le presta un poquito de atención, se notan en estos movimientos que se van produciendo por estas horas en el ámbito legislativo. No parece haber mucho más en ese sentido, Julián, insisto, con un gobierno que parece fortalecido, que juega el misterio con lo que es la reforma laboral, que juega el misterio con una reforma en materia educativa, que se predispone a dar la discusión más que dar la discusión, tratar de conseguir la aprobación del presupuesto. Allí tallan un grupo de gobernadores que, ansiosos de creerles nuevamente al gobierno y ansiosos de fondos, fundamentalmente, ven con buenos ojos la posibilidad de ordenar a aquellos diputados sobre los que tienen relevancia política, efectivamente aprobar o apoyar un presupuesto que no la tiene todas consigo a la hora de la ayuda social, y mucho menos. Estamos hablando de un escenario donde, por ejemplo, el jefe de gabinete ya ha anunciado que van por la eliminación de un 10% nuevamente de trabajadores del Estado, y esta, te diría, motosierra sin fin, porque eh, sistemáticamente se van profundizando este tipo de políticas que a ver, parece no tener fondos. Pero ese te diría que es más o menos los datos de esta mañana de martes, Julián, a nivel nacional. Muy bien, Miguel. Bueno, y una discusión también importante en el bloque de Unión por la Patria, ¿no? Es una jornada en la Claro. cual hay que definir, ¿no? No sé el nombre si va a quedar Unión por la Patria, Fuerza Patria, pero allí hay recambios y además tenés figuras muy importantes, muy pesadas, incluso en el Senado también, ¿no? Tenés ex gobernadores, bueno, ex ministros que vuelven a los dos bloques, mucho para definir, principalmente en el sector del peronismo, un sector en la cual
la cuestión del internismo todavía sigue siendo una cuestión muy, pero muy fuerte, lamentablemente. Las victorias ordenan, las derrotas desordenan, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. El oficialismo, a partir de los números del 26 de octubre, logró efectivamente que se encolumnen detrás de lo que representa la Libertad Avanza un grupo de diputados que trae en paralelo el desgajamiento del PRO. Nosotros hemos dicho desde siempre que el dato político que podía plantear la elección de este 2026, 2025 tenía como un dato característico es que el PRO y la Libertad Avanza iban a discutir una clientela política y que por eso tal vez alguno imaginaba en algún momento que se trató de llevar adelante un gran acuerdo político con candidatos o con listas armadas en forma conjunta, cuestión que se logró en algunas provincias, pero no en las más importantes, pero que terminó saldándose a favor de la Libertad Avanza y por eso en esta orfandad, en esta serie de errores que ha cometido Mauricio Macri, un Mauricio Macri que se ha dedicado a denostar la figura del padre por estas horas, con la publicación de un libro que es una especie de rendición de cuentas ante algunas cuestiones personales. Digo, en ese contexto no son pocos los legisladores que sienten cierto desamparo político y cruzan la vereda y cambian de color amarillo a color violeta. Por el lado del peronismo, como decíamos, las derrotas desordenan y en un espacio político que históricamente suele sucederle este tipo de cuestiones. Ha sido, si se quiere, muy virtuosa la etapa de estos 2 años anteriores en cuanto a poder sostener a, a los dos bloques unidos en tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, desde el punto de vista de haber sido una referencia insoslayable a la hora de poner algún límite a al libertarismo. Los resultados del 26 de octubre vinieron a cambiar de alguna manera, a complicar ese escenario con situaciones objetivas, de necesidades objetivas de los gobernadores de que el Estado Nacional, a partir de algún acuerdo, salga en su auxilio, y por otro lado, te diría, oportunidades, si se quiere, históricas de pasarse algunas facturas o rendir algunas cuentas, en la cual la oportunidad política de desactivar alguna realidad y pasar a jugar con cierto protagonismo de parte de algunos gobernadores es una ambición que te diría, podría decirse natural. Bueno, en eso anda el peronismo, tratando de no desgajarse eh, de manera profunda y mantener sí o sí esa idea de una primera minería. Veremos qué sucede con el correr de las horas. El foco Ujú. está puesto en fundamentalmente los diputados catamarqueños, el foco está puesto fundamentalmente en los diputados santiagueños y en qué puedan o no hacer cada uno de sus jefes políticos para de cara a la etapa que viene en la Argentina legislativa. Jornada de cambio de gabinete también, Miguel. ¿Eh? Se va Patricia Bullrich, asume Alejandra Monteoliva el día de hoy. El decano de la prensa argentina el día de hoy en tapa que pone que no va a haber cambios en la doctrina Bullrich y demás, pero digo, también se viene un recambio en el gabinete a partir de esta jornada. Sí, un dato que tiene que ver con una Bullrich que ha ganado mucho protagonismo. Se podrá decir muchas cosas de Bullrich, no que no es, no se podrá decir negarle su inteligencia política a partir de saber ubicarse de acuerdo a los tiempos políticos que han venido ocurriendo, ¿no? Hoy se ha transformado en una referente que inteligentemente, y esto no lo digo como una virtud en el sentido que uno comparta ideas, pero sí que como hecho político, Bullrich, que en definitiva personalmente no tenía demasiado, más allá de haber ganado la interna y haber salido tercera en una elección general, el dueño del PRO era efectivamente Mauricio Macri, pero ha tenido la habilidad estos 2 años de limar ese poder de Mauricio Macri. De hecho, estos dos diputados santafesinos que comentábamos ayer y hoy vienen de, no sé si del riñón de Patricia Bullrich, pero tributan en el riñón de Patricia Bullrich y
Bullrich ha jugado en estas semanas, desde el preciso momento de la elección del 26 de octubre, algunas fichas que la han convertido en una insoslayable de la libertad avanza allí en el Senado, con ya algún escarceo, con alguna disputa, cierto chiquitaje político, dedicamos a esto, que está tal vez alejado del gran público, pero sí se ha convertido, a partir de la disputa con la vicepresidenta Villarroel, en una especie de referencia del oficialismo muy marcada, que va a tener indudablemente mucho peso en el tiempo por venir y que va a quedar indudablemente ligada al éxito político que pueda tener la gestión. Bueno, Bullrich se ha convertido en una referencia, no sin diferencias, si se quiere, fundamentalmente con Karina Milei en algunas circunstancias, pero con la suficiente templanza como para, insisto, ser una referencia allí del mundillo violeta, y habrá que seguir esos a ver para dónde rumbea, porque algunos hablan del interés manifiesto de Bullrich en primera instancia de ser candidato así en la ciudad autónoma de Buenos Aires en el 2027 como jefa de gobierno. Habrá que ver si el Senado no le termina sacando, si Ujú. se quiere, visibilidad, que es uno de los riesgos que siempre se corre cuando uno va a un cargo legislativo donde comparte protagonismo político, no digo que con 72 senadores más, porque no todos tienen el mismo peso, pero donde se pierde, si se quiere, la relevancia del día a día que te da la gestión ejecutiva de un ministerio tan particular como el de seguridad. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el análisis